Muy bien, muchas gracias, Juan. Damos paso ahora al turno de preguntas. Recordar a la audiencia que se puede hacer preguntas o bien a través del chat que está al lado de la pantalla donde nos estáis viendo, o bien a través de Twitter mediante el hashtag postacc13. Hemos recibido varias preguntas en relación con el estudio de rosuvastatina en prevención a la nefropatía inducida por contraste. Rafa79 pregunta que cree usted si la rosuvastatina solo es la estatina que protege del daño renal o es un efecto de clase y en qué puede cambiar este estudio a la práctica clínica habitual. Bueno, en relación con este estudio hay que recordar que es un estudio realizado en pacientes con síndrome coronario agudo que van a ser sometidos a un cateterismo cardíaco y que no estaban en tratamiento con estatinas. Y lo que se hace no es poner estatinas a uno y no estatinas al otro, sino es poner precozmente la rosuvastatina a un grupo y al resto de pacientes se le pone atorvastatina en el momento del alta. Y lo que sí que se vio es que estos pacientes con rosuvastatina reducían el endpoint primario, que era la nefropatía inducida por contraste. Hay que recordar, y ya se ha comentado también en el chat por el doctor Vitale, que la rosuvastatina estaría contraindicada si el paciente presenta un daño renal severo. En este estudio, y habría que ajustar dosis en el daño renal moderado, en este estudio solamente se han excluido aquellos pacientes con creatinina por encima de 3. Por tanto, al no disponer del artículo, no sabemos muy bien qué manejo se ha hecho con los pacientes con una creatinina alterada que estuvieran por debajo de 3, que sí que fueron incluidos en el estudio. Además, hay que tener en cuenta que los 40 miligramos de rosuvastatina en pacientes con daño renal moderado tampoco estaría indicado. Con respecto a la pregunta, si es un efecto de clase, pues sí que hay estudios previos en los cuales el efecto antiinflamatorio y de estabilización del endotelio de la estatina reduce, hay estudios con atorvastatina, hay estudios con pravastatina, reduce la incidencia, son estudios pequeños, no doble ciego, no aleatorizados, pero que sí que reduce la incidencia de nefropatía inducida por contraste. Este es un estudio aleatorizado doble ciego que le da un poquito más de evidencia, pero quizás, y bajo mi opinión, que no se trate de un efecto solo de la rosuvastatina, sino un efecto de clase. Así mismo fue la presentadora, fue honesta en su conclusión final, que dijo que para prevenir la nefropatía inducida con contraste sería interesante que los pacientes fueran tratados con estatina lo más precoz posible. ¿Tenéis alguna cosa que comentar? También en cuanto al tema de arritmias, nos comentan que no se ha comentado, Cristina nos ha comentado nada sobre arritmias, y además también Rafa Vidal nos ha comentado a través del Twitter qué opina de la no presentación del estudio Prevail, que es del uso de Watchman en la fibrilación auricular. ¿Qué opinan de la no presentación? Y si podemos comentar algo de arritmias que se hayan presentado interesante en el congreso. Bueno, en primer lugar, de arritmias no ha habido absolutamente ninguna novedad. Seguramente los arritmólogos y electrofisiólogos guardan sus novedades para los congresos específicos. La única cosa, el único estudio sí relacionado con arritmias es precisamente este que acabas de comentar, el estudio Prevail, que sorprendentemente, cuando todos lo estábamos esperando, pues nos comunicaron que no se iba a presentar porque parece ser que se había roto el embargo, o en fin, el secreto de los resultados antes de la presentación en el Congreso. Y por lo tanto, pues el presidente del ACC pues se debió de enfadar bastante y dijo que no se presentaba, puesto que no se habían cumplido las normas requeridas. El motivo por el que no se ha presentado, pues parece ser que es la comunicación anticipada de los resultados. No quiero pensar que es que los investigadores crean que no merecía la pena ser presentado. Yo he indagado un poco en Internet sobre este estudio. De hecho, este estudio se hizo a petición de la FDA porque hace unos años se publicó el PROTECT AF. Estamos hablando, quizá para los que no estén muy metidos en este tema, de el cierre percutáneo de la orejuela izquierda mediante un dispositivo, que es el dispositivo Watchman.
el cierre percutáneo de la orejuela izquierda versus warfarina. El estudio PROTECTA-F demostró que en un seguimiento, ahora no recuerdo de cuánto tiempo, los pacientes iban más o menos de forma similar si se les cerraba la orejuela o si tomaban warfarina, pero la FDA, al contrario que en Europa, no autorizó el dispositivo porque la tasa de complicaciones periprocedimiento era altísima, hasta el 8 y pico %. Complicaciones nada baladíes, como son perforación, taponamiento cardíaco, embolización de la endoprótesis, etcétera, etcétera. Entonces pidió un segundo estudio, que ha sido el REVEIL. El estudio está diseñado para 5 años para ver los resultados de comparación con la warfarina y de momento va 1 año y medio aproximadamente y era lo que estábamos esperando. Lo que sí he podido encontrar es que la tasa de complicaciones periprocedimiento se ha reducido respecto al PROTECTA-F, pero aún con todo está alrededor del 4 y pico, el 5% de complicaciones de estas tan graves, lo cual pues habrá que esperar a ver cómo termina este tema. En cuanto a otras cosas de arritmias, repito que novedad no ha habido ninguna, pero sí cabe mencionar quizá que ha habido una mesa muy interesante, conjunta, de la Sociedad Española de Cardiología con el American College, en el cual se discutió largo y tendido, estaba el doctor Brugada y se discutió largo y tendido sobre el síndrome de Brugada y la necesidad de realizar estudio electrofisiológico de inducción de arritmias ventriculares malignas en los pacientes con Brugada asintomático. Y bueno, en esa mesa se discutió mucho, fue muy interesante, pero creo que no se ha llegado sigue habiendo 2 escuelas y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. El doctor Brugada defiende con énfasis que sí se debe hacer el estudio electrofisiológico a los pacientes asintomáticos y implantarles un desfibrilador. Muchas gracias, Fernando. Yo con respecto quería verter una opinión con respecto a no haber presentado el estudio PREVAIL. Yo creo que quizás pues sí que hubo un error probablemente en la ideación de los resultados, pero probablemente hubo mucha gente que se desplazó exclusivamente, no como nosotros, a ver todo el congreso, sino a este ensayo en concreto o a esos ensayos determinados, y yo creo que la ACC debería de haber tomado otra medida, por ejemplo, penalizando al laboratorio o poniendo alguna multa o no permitiéndole presentar nuevos estudios en los próximos años, más que haberse negado a presentar el ensayo clínico. No sé si opináis lo mismo o qué os parece. Yo creo que posiblemente sí, estoy de acuerdo. Mucha gente fue específicamente a esa sesión para escuchar, no sé si al congreso, pero a esa sesión seguro para escuchar los resultados y nos defraudó mucho. Pero también habría que analizar por qué se presenta un estudio diseñado a 5 años, por qué se presenta cuando todavía el seguimiento medio me parece que está alrededor de 1 año y medio. O sea, a lo mejor también se precipitaron en admitir a comunicación esto antes de tiempo, ¿no? Añadir brevemente que sí que es verdad que hemos hecho poco énfasis a lo mejor también en arritmias, y yo por añadir, porque me llamó la atención, en fibrilación auricular, por ejemplo, se presentó un estudio muy bien hecho en inglés. Esto fue una simple comunicación oral sin más, con una pequeña cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía estructural, en la que una estrategia de control de ritmo, es decir, restaurar el ritmo sinusal, tuvo una baja tasa de complicaciones y tuvo un resultado al año de seguimiento en la que mejoraba la capacidad funcional medida de forma objetiva y con una presencia de mantenimiento del ritmo sinusal excelentemente alta, algo así como el 80%, y esto es muy difícil de reproducir probablemente en todos los laboratorios, y eso es lo que se le criticó durante la presentación, pero ahí está. Es decir, en insuficiencia cardíaca ninguna estrategia de control de ritmo había obtenido mejores resultados que la estrategia de mantener la fibrilación auricular y el control de frecuencia, y esto vuelve a abrir una puerta para seguir trabajando en esa dirección. Gracias, Juan. Una pregunta para el doctor Luengo. Bueno, son varias preguntas, yo creo que se pueden sintetizar en una o varias. Santos y José y Marta preguntan los tres
el tema de la sorprendente no publicación del ATP4, que si deben de cambiar el cálculo del riesgo cardiovascular, qué valores objetivos para colesterol LDL debemos de emplear en la práctica diaria y cuando no es tan objetivo, la opción ezetimibe-estatina es una buena opción y por qué no está incluido en el consenso. Yo creo que en la sesión en la que todo el mundo esperaba que hubiera información sobre la ATP4, la gente se quedó un tanto despagada de ver que no había comunicación de ningún tipo. Realmente ahora mismo el entorno americano sigue manteniendo el control vía Framingham de riesgo cardiovascular. Los europeos ya sabéis que tenemos un mecanismo diferente de control a través de SCORE que tienen ventajas e inconvenientes y se discutió de cierta forma si una cosa era mejor que la otra. Probablemente desde el punto de vista práctico, especialmente Ballantyne prefería el SCORE porque tenía un objetivo definido y el entorno de los dos panelistas americanos planteaba que podía ser un objetivo definido, la muerte cardiovascular, pero que realmente no representaba la clínica habitual. De modo que no sabemos en qué va a quedar el cálculo de riesgo. Y en cuanto a los niveles a utilizar en un futuro, en principio esperamos que los niveles de LDL sean mucho más bajos de los que ahora mismo son. Pero esa utilización de niveles más bajos hasta que no esté publicado no la sabremos y tenemos que conformarnos con lo que para nosotros, para nuestro entorno de trabajo, la Sociedad Europea de Cardiología ha dicho. El uso de medicaciones asociadas es interesante, pero planteémonos una cosa. Existe evidencia tipo A, evidencia con estudios controlados, sobre la no asociación entre estatinas y fibratos y recientemente, desde el primer día de este congreso, entre estatinas y niacina, con todas las limitaciones que tiene la interpretación del estudio HPS Thrive, porque realmente es un estudio con un diseño un tanto curioso, en el cual es difícil de modificar el riesgo de gente que ya tiene un riesgo muy bajo. Estamos al final de la curva de la relación incidentes cardiovasculares de riesgo y por lo tanto es difícil de tomar una decisión en ese entorno, aunque obligará a hacerlo. Sin embargo, todavía queda la posibilidad de manejar las asociaciones ezetimiba-estatina porque no existen estudios grandes que justifiquen su no uso, aunque tampoco existen los que justifican su uso sistemático. Gracias, Emilio. Hay una pregunta del doctor Alberto Cordero del Hospital de San Juan. Pregunta qué opinión le merecen al doctor Warner los estudios de cirugía cardíaca con y sin bomba presentados. Bueno, se presentaron 3 estudios el último día. En realidad, uno era en pacientes ancianos, otro no recuerdo bien, pero eran pacientes de riesgo elevado en general, y uno específicamente en pacientes con un Euroscore superior a 6. Los 2 primeros estudios mostraron resultados muy similares entre pacientes sometidos a cirugía con y sin circulación extracorpórea, y el del score superior a 6 fue discretamente favorable a los pacientes que se operaban sin bomba. La conclusión, yo creo que resumiendo la conclusión de los 3 estudios, sumarizando los 3, yo el concepto que saqué fue que en los pacientes de más alto riesgo y en manos muy bien experimentadas, concretamente este estudio de pacientes con Euroscore superior a 6, es el Prague 6, lo realizaron 5 cirujanos de un mismo centro, en manos, como digo, muy expertas y pacientes de muy alto riesgo, la cirugía sin bomba
realmente puede ser beneficiosa. Quiero remarcar que me sorprendió, no en el Euroscore, en el de Euroscore superior a 6, el Prague 6, sino en los otros dos, me sorprendió que el número de bypasses era el mismo, el número de implantes realizado era el mismo con una técnica que con la otra. Quiere decir que tenían que ser cirujanos seguro muy expertos y no sé si esto es extrapolable a cualquier centro. Gracias, Fernando. Una pregunta para Juan Delgado. Ana pregunta, dice, ¿pero no se había demostrado que el sildenafilo era útil para pacientes con hipertensión pulmonar con cardiopatía izquierda, incluida la FEBI preservada? Un poco que comentes estas cosas. No se había demostrado. Se había demostrado. Hay estudios que apoyan, como decía del autor italiano Oasi y su grupo, que apoyan que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cardiopatía izquierda y que tienen hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda, si tienen disfunción sistólica, hay datos importantes que avalan la mejoría en la capacidad funcional. Y si el mecanismo de la insuficiencia cardíaca es la función sistólica, la fracción de eyección preservada, y tienen hipertensión pulmonar, sildenafilo mejora esos aspectos funcionales. Ahora bien, en el estudio que les he presentado, es el estudio RELAX, no selecciona a los pacientes en base a que tengan o no hipertensión pulmonar. De hecho, si uno mira con detenimiento el trabajo, la presión sistólica pulmonar medida por eco en estos pacientes era de 41-42 milímetros de mercurio. Y por tanto, el punto de partida no ha sido la hipertensión pulmonar, ha sido el diagnóstico seguro de insuficiencia cardíaca. Entonces, un fármaco que ha llegado como vasodilatador, que tiene una mayor selectividad del lecho vascular pulmonar, probablemente aporte beneficios funcionales en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Pero si no hay hipertensión pulmonar, pues esto es lo que les ha pasado al RELAX. Muy bien, muchas gracias. Yo me gustaría hacer una pregunta a la mesa, si tenéis alguna pregunta vosotros que hacer. Sí, yo me he quedado con la gana de preguntarle al doctor Luengo, que nos ha presentado con ese estudio español, ¿verdad? El estudio Predimed, que bueno, pues varias cosas. Si en su metodología, ¿qué se entiende por dieta mediterránea? Si tiene que ser aceite de oliva puro virgen de Jaén, Sevilla, Córdoba, Cataluña, Lérida, ¿de dónde? A ver. ¿Y cuánta cantidad, por favor? Eso lo dices porque tú eres de Jaén y entonces pues así arrimas el asco a tu sardina. Siempre. Los dos grupos, tanto el de limitación de la toma de grasas en la dieta como el grupo mediterráneo, fueron entrenados a un determinado tipo de dieta. La dieta mediterránea tenía, inclusive la toma de vino para la persona que la tomara, las legumbres, fritos, una serie de definiciones que son propias de la dieta mediterránea que conocemos. Y en la otra únicamente se les decía que redujeran la toma de grasa en su dieta habitual. La adición de aceite de oliva se hacía casi entre comillas como regalos. A cada persona se entregaba 1 litro de aceite por mes, pero la toma por semana. 1 litro de aceite por semana, pero el mes es muy poco. Pero la toma de aceite por persona se calcula a través de entrevista, de manera que la toma sería entre 30 a 50 gramos de aceite día persona. Y estaban aleatorizados unos a la toma de aceite y otros a la toma de frutos secos de cualquier tipo. Y yo creo que eso es lo que responde a tu pregunta. ¿Cuánto aceite tomaban? Pues la verdad es que 50 gramos son 2-3 cucharadas de aceite. Fernando, ¿alguna pregunta? No, bueno, más que pregunta, un comentario, si el doctor Delgado quiere puntualizármelo. A mí no me ha sorprendido lo de la digoxina del primer mes de reducir los reingresos. De hecho, cuando se publicó el DIG, ya sabíamos que los pacientes que tomaban digoxina se morían igual que los que no lo tomaban. La única cosa era que se morían de forma diferente. Unos tenían mejor clase funcional, reingresaban menos,
pero se morían más de muerte súbita, ¿no? De tal manera que casi uno se preguntaba, a ver, ¿usted cómo prefiere morirse? Si poco a poco y ingresando más veces, o vivir un poquito mejor pero morirse igual de forma súbita. O sea, a mí no me ha sorprendido nada estos resultados. No sé si quieres puntualizar algo. No, hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese estudio tenía la pertinencia que tenía en base a que la última frase que dijo el investigador que la presentó, y es: fíjense que con un fármaco tan barato se reduce el reingreso a 30 primeros días, dado el contexto que están los americanos actualmente por los temas económicos que os decía. Pero evidentemente, fuera de ese contexto, probablemente este estudio no se hubiera presentado en el CC. Y lo que es seguro es que la calidad de vida de esos pacientes seguramente la mejora, porque ingresa menos y están en mejor clase funcional seguramente. Eso fue lo que nos pasó en los años 90, que fuimos muy exigentes con las endpoint duros de mortalidad, con aquellos fármacos tan buenos, inotrópicos orales tan buenos, que rechazamos por aumento de muerte súbita que hubiera ocurrido hoy el desarrollo clínico de esas moléculas que disponemos de beta bloqueante y ECA y de desfibrilador. Y ahora ya no podemos recurrir a ellos porque no los cargamos. Muy bien, muchas gracias. Y ahí me gustaría finalizar con el turno de preguntas, con una pregunta que nos hace Rafa Vidal, que la creo muy interesante y va a resumir un poco cuáles de las novedades. Y va a ser a todos los ponentes, cada uno me va a responder uno. De las presentadas, de las novedades que habéis presentado cada uno, me incluyo yo, ¿cuál de las siguientes novedades os quedaríais como más significativa para los próximos 5 años? ¿Empiezo yo? Bueno, yo sin lugar a dudas ya lo he dicho de lo que yo he presentado y desde mi modesto punto de vista de todo el Congreso, para mí el estudio STREAM va a hacer cambiar alguna estrategia en el manejo del infarto agudo de miocardio, no en las áreas urbanas y allá donde haya una angioplastia primaria disponible inmediatamente, esto es indiscutible, la angioplastia primaria sigue siendo el mejor tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pero posiblemente sí que demuestra que no hay que, aquellos que se presentan precozmente dentro de las primeras 3 horas, si la angioplastia no se puede hacer en 60 minutos, no hay que esperar más y hay que hacer una fibrinolisis, trasladar al enfermo a un centro con laboratorio de hemodinámica, hacer una angioplastia de rescate si la fibrinolisis no ha sido efectiva y si no, un cateterismo posteriormente entre las 6 y las 24 horas. Juan. Yo me quedo con la grandeza de miras de los estudios que utilizan los péptidos para el diagnóstico precoz y una estrategia que habrá que demostrar que es coste efectiva a la hora de prevenir insuficiencia cardíaca. Emilio. Yo me quedaría, pese a todo, con el estudio fracasado del HPS2 Thrive, no porque haya fracasado, sino porque sigue abriendo las miras a buscar herramientas para el tratamiento del HDL. Yo lo tengo fácil. En cuanto a las novedades presentadas por mí para los próximos 5 años, me quedo con ninguno. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra importante contribución. Ha sido un placer y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los colegas que nos están escuchando. Muchas gracias a todos y buenas tardes.